Sobrevivientes de Armero siguen viviendo una pesadilla. La avalancha borró todo. Queremos es el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Exigen anular circular de Supersalud sobre atención a personas trans y que puede afectar a menores de edad. Puede llegar a ser más propensa a padecer de cáncer, por ejemplo. Acciones urgentes por inseguridad en Cauca, Arauca, Catatumbo, Nariño, Chocó y Putumayo piden senadores. La obra inconclusa de la ESAP territorial Huila, Caquetá y Putumayo encendió el debate en el Senado. Se perdió la esperanza, se perdió la confianza, se perdió la credibilidad. Escoltas tendrán profesión de alto riesgo. En sentida conmemoración, las Cortes recordaron a las víctimas del Palacio de Justicia. Sostener la memoria de un ser humano tan grande no es fácil. En 6 meses de vigencia, la Ley Ángel ha enviado a prisión a 9 personas por abuso y maltrato animal. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Ante el Consejo de Estado, varios senadores y líderes defensores de la niñez exigen la nulidad de una circular de la Supersalud que imparte instrucciones para la atención médica de personas trans en Colombia y que podría afectar los derechos de los menores. ¡Ni una Laura más en Colombia! Ante el Consejo de Estado, varios senadores y líderes defensores de la niñez exigen la nulidad de una circular de la Supersalud, a través de la cual se imparten instrucciones para la atención médica de personas trans en Colombia y que puede afectar los derechos de los menores. Necesitamos proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes. Estamos muy preocupados porque cada vez están queriendo hormonizar más a nuestros niños, dañándoles su inocencia. Y realmente estamos acá defendiéndolos a ellos. Hace unos meses fue presentado el proyecto Con los niños no te metas, con el fin de prohibir las intervenciones médicas frente a los tratamientos de afirmación de género. Prohíbe específicamente en el sistema de salud esta práctica puntual de reafirmación de género que no cumpla con los requerimientos y que incluso estén incumpliendo el consentimiento informado, el acompañamiento de sus padres y todo un acompañamiento previo familiar, que es lo que se requiere en este tipo de intervenciones. Expertos señalan las consecuencias que este tipo de tratamientos puede generar a largo plazo. Puede llegar a ser más propensa a padecer de cáncer, por ejemplo, puede llegar a tener algún tipo de cardiopatía, ¿no? Ser más propensa de pronto a sufrir algún tipo de accidente cerebrovascular, que se le desencadene diabetes tipo 2 o hipertensión. Un sector del Senado pide celeridad a la Comisión Séptima para estudiar el proyecto que prohíbe los tratamientos de reafirmación de género en menores de edad. Acciones urgentes por la crisis de seguridad que enfrentan Cauca, Arauca, Catatumbo, Nariño, Chocó y Putumayo pidieron senadores al gobierno nacional. También hicieron un llamado a los grupos armados para que cese la violencia. La preocupación aumentó tras el atentado terrorista contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien resultó ileso luego de que un artefacto explosivo impactara su caravana. El tema de Arauca es gravísimo. Es uno de los departamentos que hoy tiene mayor crisis en el tema de los poderes mafiosos locales. Hoy los 32 departamentos y sus gobernadores se sienten solos, abandonados por un gobierno como el de Petro. Este hecho, según las autoridades, sería una respuesta a los grupos armados a las operaciones militares adelantadas en la zona, donde se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Hacemos un llamado de una crisis que hay en el gobierno de seguridad. No se compadece que estos atentados sucedan todos los días y que en Colombia estemos en semejante situación. El destino de esta nación no puede seguir siendo la violencia, donde los que mueren son los más pobres. Hay que insistir en la paz, hay que evitarle muertes a los colombianos, hay que evitarle destrucción de recursos, hay que disponer de todos los recursos para la vida. Las cifras oficiales evidencian la magnitud de la crisis. Un aumento del 145% en víctimas de artefactos explosivos en los primeros 5 meses del año, que dejan 524 personas heridas o fallecidas, y un desplazamiento forzado que creció un 117%, con más de 58.000 personas obligadas a abandonar sus viviendas.
Lo más lamentable que los colombianos hoy vemos es que el presidente no se pronuncia, no dice nada, no da instrucciones, no se amarra los pantalones contra los grupos criminales en el país. Las comunidades rurales aseguran que la violencia se ha desplazado nuevamente hacia sus territorios y temen que los esfuerzos de paz queden en el papel si no se refuerza la seguridad y la atención del Estado en el territorio. Importantes documentos que demuestran que la tragedia ocurrida en Armero hace 40 años pudo evitarse fueron presentados ante la plenaria del Senado. La corporación rindió un sentido homenaje a los sobrevivientes de la avalancha y a la memoria de quienes perdieron la vida. 4 décadas después de la tragedia de Armero siguen apareciendo documentos que confirman lo que muchos sobrevivientes denunciaron desde el principio, que el Estado fue advertido con anticipación del riesgo que se cernía sobre la población y aún así no actuó a tiempo. La ONU en marzo del año 85 envía a los 5 mejores vulcanólogos del mundo para que le expliquen a Colombia en qué situación está el volcán, y lo que descubren es que no había ni buenos sismógrafos, ni había un sistema de alerta, ni había un sistema de evacuación. ¿Qué le dice el Estado colombiano a Naciones Unidas? Por favor, envíeme los sismógrafos y la gente, pero los pagan ustedes. De ese tamaño es la desidia del Estado y de ese tamaño es la deuda. Cientos de niños que quedaron huérfanos tras la avalancha hoy son abuelos. Sus historias de resiliencia siguen conmoviendo y recordándonos que la tragedia no se borra, pero sí puede transformarse en memoria y esperanza. Queremos es el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Queremos que el gobierno nacional se haga presente y nos permita que Armero sea el reflejo de lo que fuimos en el 85. El Senado de la República, en cabeza de los congresistas del Tolima, continúa acompañando a la región y reclamando acciones concretas para garantizar la reparación, la prevención del riesgo y la protección de las comunidades vulnerables. Esta es una tragedia que se puede evitar. Hubo llamado de atención, hubo previsiones, hubo funcionarios, el alcalde de Armero de la época, por ejemplo, quien clamó en muchas ocasiones y casi gritó el riesgo que se cernía sobre esta población. Así transcurrió en el Senado un nuevo aniversario de la peor tragedia natural en la historia de Colombia, un día para no olvidar y para reafirmar el compromiso con la vida. La noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, Armero se acostó con la ligera incertidumbre que producía las cenizas del volcán. Solo hasta las primeras horas de la mañana siguiente, el país y el mundo se enteró por la voz de un piloto de fumigación que el lodo y la lava se había llevado todo. La mañana del 14 de noviembre de 1985, la voz del piloto de fumigación Leopoldo Guevara le dio la fatídica noticia al país mientras sobrevolaba a menos de 3.000 pies de altura. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Por eso pudo visualizar todo el panorama. Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán un 5% estará con vida de lo que era Armero. Meses antes, el también piloto Rafael Mendieta lo había anticipado en reunión en un concurrido café del municipio con sus colegas pilotos. El corredor natural que iba desde el volcán Nevado del Ruiz hasta la ciudad era evidentemente un canal para la destrucción de la llamada capital blanca del país. Pero ni los comentarios de los pilotos que sobrevuelan a poca altura y conocen bien el terreno, ni de los expertos lograron alertar al gobierno. En el Senado, las voces siguen exigiendo al Estado que cumpla por lo no previsto por el gobierno de entonces y por los que lo precedieron. El Congreso de la República ha debatido y aprobado 2 leyes. Prácticamente 2 leyes que no han servido para nada. Aún así, los armeritas siguen buscando a decenas de niños sobrevivientes de los que no se sabe nada. De esta tragedia que ha marcado con dolor a los colombianos, queda el vacío de padres, hermanos e hijos no encontrados. Pedimos al gobierno nacional los recursos suficientes para solucionar la problemática que vive este municipio en el norte del Tolima. En solidaridad con sus familiares, con sus habitantes, que muchos de ellos hoy ya no viven en el municipio de Armero. La búsqueda continúa, con dolor, pero con la esperanza de que algunos de esos cientos de niños ya adultos y que se sabe sobrevivieron a la avalancha
vuelvan a ver a los suyos. La deuda del Estado por la tragedia es impagable. Bueno, en otras noticias, fue retomado el debate sobre el proceso de contratación de servicios de la nube pública del Estado, conocido como Acuerdo Marco de Precios. Se busca centralizar el uso de plataformas tecnológicas en las entidades del Estado con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la seguridad de la información pública. Aunque en la primera sesión los ministros citados no asistieron, el Senado retomó el debate en una segunda jornada. Lo que hasta ahora hemos conocido es cambiar unos proveedores por otros, pero estos nuevos proveedores con menos garantías. Bienvenidos todos los que generen capacidades en las entidades públicas, bienvenidos, independientemente de donde sean, pero eso sí, que nos garanticen los datos y la protección, y el Estado brinde también la seguridad de que los datos no van a ser capturados, ni vendidos, ni entregados. La ubicación de los datos de los colombianos también fue uno de los principales cuestionamientos a la ministra. De estas 4 empresas norteamericanas prestan un servicio que tiene un valor también de más de 1.5 billones de pesos que pagan las 202 instituciones públicas. Varios congresistas manifestaron su inconformidad, señalando que el Ministerio TIC y Colombia Compra Eficiente no entregaron la información técnica requerida ni respondieron con la diligencia esperada. Nunca vienen. Y cuando vienen, no vienen preparados. Aquí ninguno de los senadores que le ha exigido respuestas claras y concretas a la ministra ha acudido a las ofensas personales, a los sesgos políticos. Aquí lo único que han pedido los senadores es que le contesten. Se asigna respuesta y en blanco, sin asignar ninguna respuesta y ni siquiera un PDF adjunto. Quiere decir que ni siquiera responde usted las respuestas de los debates, sino que tampoco responde los derechos de petición. Al finalizar la sesión, varios senadores advirtieron que los temas de ciberseguridad, transparencia y continuidad operativa deben ser prioridad en cualquier esquema de contratación pública que involucre información del Estado. Con fuertes reacciones por la negativa del gobierno que no aportará el 70% de los recursos que se había comprometido a asignar para el tren de cercanías, Valle del Cauca y Cali sacarán adelante el megaproyecto con aliados internacionales. La decisión del gobierno nacional de frenar el proyecto de tren de cercanías que conectaría a Cali con los municipios de Yumbo, Jamundí y Palmira desató una fuerte controversia entre la gobernación de ese departamento y la presidencia de la República, discusión que se trasladó al Congreso. No hay plata y tras de gordo hinchado. Además de que no hay plata, hay una profunda desconfianza en Dilian y en el jefe que nos impuso para el proyecto del tren. Es decir, ese señor, digamos que tiene un prontuario lo suficientemente extenso y la gente no es boba. La gobernadora Dilian Francisca Toro lamentó la medida y aseguró que el proyecto, que ya contaba con estudios y cofinanciación regional, representa el sueño colectivo de una región. No le cumplió el Valle del Cauca con el tren de cercanía, nosotros ya teníamos todo listo, el 70% pues no lo dio el gobierno, siendo que es una obligación por ley de metros que cuando hay un proyecto viable completamente, pues toca que el gobierno nacional dé los recursos. El senador Carlos Fernando Motó argumentó que con esta decisión el gobierno nacional le da la espalda a los vallecaucanos. El gobierno nacional le dio la espalda al Valle. Bloquear el tren de cercanías por cálculos políticos y revanchismos es castigar a toda una región que solo quiere avanzar. Nosotros vamos a continuar con el tren de cercanías, vamos a buscar aliados internacionales en la banca multilateral para ver cómo podemos sacar adelante el proyecto sin participación del gobierno nacional, por lo menos mientras hay cambio de presidente. En medio del debate, el Senado hizo un llamado al diálogo y a la concertación, recordando que los grandes proyectos del país deben unir y no dividir. El debate de control político sobre la obra inconclusa de la SAP territorial Huila, Caquetá y Putumayo tuvo que ser aplazado por la ausencia de los funcionarios citados, lo cual desencadenó un fuerte debate. Dejemos claro, señor secretario. El malestar se desató tras la inasistencia de la presidenta de la territorial Esmeralda Molina y del director del SAP Jorge Iván Bula, quienes eran los principales llamados a rendir cuentas. Yo creo que se sale de cualquier lógica que aquí continuemos con empeñados en esta circunstancia cuando no tenemos escenario para eso. Es una falta de respeto, senador Guevara, con nuestros compañeros del Huila que han llegado en calidad de veedores
que se han desplazado desde el territorio con la esperanza de que el Estado representado en el territorio y en la ESAP les diera la cara, los mirara a los ojos y les dejara de mamar gallo y asumiéramos aquí compromisos firmes. Aunque el director del ESAP envió un delegado, su ausencia y la de Esmeralda Molina fueron calificados como una falta de respeto con el Congreso y con los estudiantes que viajaron desde Neiva para exigir respuestas sobre el futuro de la sede. Sigue pasando el tiempo y que entre el papeleo, la reformulación, las excusas a todo nivel, seguimos sin detalles claros que hoy esperábamos que aquí pudiéramos tener esa información. Representantes estudiantiles, el personero de Neiva y veedores ciudadanos también intervinieron, relatando las precarias condiciones en las que se desarrollan las clases y el abandono que ha sufrido la institución. Pudiéramos dar esa cara a cara con la ESAB y con el territorio. Y en territorio, déjenme decirles, senadores, se ha portado de la misma manera como se ha portado con nosotros cuando, por ejemplo, les contesta un día anterior a ustedes el cuestionario. Un día anterior, así nos hizo a nosotros cuando el diálogo social. Se perdió la esperanza, se perdió la confianza, se perdió la credibilidad, se perdió la seriedad y hoy lo confirmamos. En quienes de una u otra manera le han prometido a los neivanos y neivanas varias veces, a los integrantes de la comunidad académica de la SAP en el Huila, en el Caquetá y en el Alto Putumayo, en el Bajo Putumayo, cumplirles con la entrega de una infraestructura apenas básica y necesaria. Finalmente, la mesa directiva reprogramó el debate para el 18 de noviembre, con la expectativa de que los funcionarios citados hagan presencia y se reclamó al Gobierno Nacional para que les exija resultados puntuales. Ingenieros, militares, civiles y manos de obra calificada de Colombia serían los encargados de construir puentes en todo el territorio nacional. La iniciativa denominada Puentes para la Paz busca fortalecer la industria nacional, generar empleo y mejorar la interconexión entre las regiones del país. Más de 70.000 personas que dependen de la industria del acero se verían beneficiadas con este proyecto, que impulsaría la producción nacional frente a la competencia extranjera y aprovecharía el talento y la capacidad operativa del ejército. Sería un proyecto entre Estado, empresa privada, para adelante, para solucionar muchos problemas, no solamente de carreteras, sino también de pasos que en este momento están obstruidos y que en la práctica existe un camino, pero no existe el puente. Y eso nos ayudaría tremendamente en este país para todo. Fuertes reacciones ha producido el anuncio de un decreto del gobierno que impondría un arancel de hasta el 40% para la importación de carros a gasolina y diésel. El anuncio marca un giro radical en la política económica y ambiental del país. Seguramente estimulará la compra de vehículos eléctricos provenientes en su mayoría de China y Corea y golpeará la venta de los carros a gasolina y diésel. Yo creo que ninguna medida es suficiente cuando se trata de salvaguardar la vida de las personas, de protegernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estas medidas son tomadas precisamente para salvarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hijos, poder entregarles un mejor país, un mejor planeta en el que vivir y definitivamente el capital no puede estar por encima de la vida. Alemania trató de llevar todos sus vehículos eléctricos y estamos viendo cómo se tienen que devolver a combustibles porque no están dando el rendimiento adecuado. Y Colombia no se puede quedar atrasado por tomar unas modas que el día de mañana le pueda restar competitividad. Desde el Congreso, este tipo de decisiones abren el debate sobre el efecto que podría tener en el empleo, la competitividad y el bolsillo de los colombianos, especialmente en los sectores automotriz y de transporte. A nivel de diésel, a nivel de gasolina, pues requieren un arancel comparativo con la industria colombiana, pero tampoco hay que ponerles un arancel que los deje totalmente imposibles de adquirir por el pueblo colombiano. Me parece que el arancel debe ser proporcional. La medida busca impulsar la reindustrialización nacional, incentivando la transición hacia tecnologías más limpias y la movilidad sostenible. Fue presentado en el Senado un proyecto que busca reconocer la profesión de escolta como una actividad de alto riesgo. El proyecto propone que el SENA establezca un pensum académico de competencias laborales, técnicas, tecnólogas
y profesionales en seguridad, dirigido a este personal. La idea es que ser escolta no sea considerado un oficio, sino una nueva profesión. Con esta propuesta, los agentes de protección quedarían cobijados en las pensiones especiales de vejez. Es una profesión de altísimo riesgo que hoy no ha sido reconocida y busca igualmente que sea profesionalizado por intermedio del SENA por convenios para que el SENA reconozca como técnica, tecnología o profesional por competencias laborales. Las investigaciones siguen, las culpas y señalamientos no paran, pero nadie reparará la pérdida de un gran equipo de juristas ni de las víctimas del Palacio de Justicia. El holocausto se mantendrá en la memoria de los colombianos. Por eso, durante el homenaje a la memoria de las víctimas y de la justicia, los presidentes de las altas cortes pidieron preservar el nombre de hombres y mujeres que perdieron la vida en ese funesto hecho. Fue una ceremonia conmovedora realizada en la plazoleta del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, con asistencia de magistrados, jueces, servidores judiciales y familiares de las víctimas. Ha sido extremadamente exigente, muy demandante, porque sostener la memoria de un ser humano tan grande no es fácil. Y a la edad que yo tenía, por supuesto le falta a uno la destreza suficiente para lidiar con los embates que posteriormente era natural que vinieran. Presidentes de las Cortes e hijos de magistrados promovieron en sus intervenciones la reflexión colectiva sobre los impactos de la violencia en la sociedad. Mi mamá es la heroína del asunto, porque ella supo mantenernos cohesionados, ella supo alejarnos de las oportunidades y desinteligencias, procuró mucho tratar de que respetáramos, honráramos el legado de mi papá, y luego de ese gran ejercicio creo que fuimos buenos alumnos. Luego se celebró una misa solemne en la Catedral Primada de Colombia, presidida por autoridades eclesiásticas. En ese espacio, el secretario del Senado, Diego González, en representación del presidente del Congreso, Lidio García, hizo entrega de una resolución de homenaje póstumo al presidente de la Corte, Octavio Tejero. En 6 meses de vigencia, la ley Ángel ha enviado a prisión a 9 personas por causar con dolo la muerte de un animal e incluso registrar el primer caso de encarcelamiento por abuso animal. Una ley que en poco tiempo ya empieza a marcar un precedente en la defensa de los animales en Colombia. El más reciente caso de maltrato animal en el departamento de Antioquia ha captado un fuerte interés de la opinión pública, movilizando a la ciudadanía a exigir justicia y respeto por la vida de los animales. ¿Qué sigue? La valoración forense para establecer la gravedad de las lesiones. Yo sigo insistiendo en que no le creo al criminal, no creo que el perrito con el que se presentó a la estación de policía sea el mismo del video, pero esto lo dice un forense que tendrá que establecer la gravedad de las lesiones. En casos como este, la ley Ángel establece que la persona señalada de violencia animal puede recibir hasta 74 meses de prisión, además de inhabilidades para ejercer profesión u oficio relacionada con actividades económicas con animales, la prohibición de tenencia de animales e incluso multas de hasta 60 salarios mínimos legales vigentes. Lo que le estamos reclamando a la Fiscalía es que haga las indagaciones, cite a testificar a los testigos, haga las labores de vecindarios, de fin, que haga una exploración a fondo para establecer todas las circunstancias del hecho. Por supuesto, si el perrito sobrevivió, lo celebramos, esperamos que vaya a un hogar. Con la ley Ángel, Colombia no solo endurece las penas contra el maltrato animal, sino que establece una estructura sólida para prevenirlo, una ruta nacional de atención, facultades para que la policía actúe sin orden judicial en casos urgentes, capacitación obligatoria a las autoridades y un registro nacional de agresores. Este, sin lugar a duda, se convierte en un paso firme hacia una verdadera cultura de respeto y protección a los animales. Así es, y de justicia. Hoy tuvimos imágenes de fondo de Cartagena, que esta semana está conmemorando su independencia. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.